La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en La Convención. Se une otra red de radios amigas a esta transmisión de A Pensar Más: Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, Onda Digital nos pone sus pantallas, Fuego TV también nos pone en sus pantallas. Además tenemos a que AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo para que usted pueda escucharnos, para que usted pueda seguir el programa a la hora que usted desee. Además, las transmisiones móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, transmitiendo en vivo la señal de A Pensar Más. Además, nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, hoy día es 15 de diciembre, llegamos a mitad de mes, estamos a 16 días de que termine el año y a 10 días de la Navidad. Y estamos con un país bastante convulsionado. El día de ayer hemos lamentablemente aumentado el número de fallecidos y se ha declarado el estado de emergencia en todo el territorio nacional. Nos va a explicar al detalle esto del estado de emergencia Rosa María, qué es lo que podemos y qué es lo que no podemos hacer. Porque ayer había bastante incertidumbre. El primer ministro Pedro Angulo y el ministro Otárola sacaron también a través de su cuenta de Twitter alguna información que tranquilizó mucho a la población, pero también hay que decir que todavía tenemos que seguir con ciertas medidas de precaución. Además, hoy día en el Congreso de la República, hay pleno el Congreso. Y se tiene, o por lo menos se debe ver, el tema primordial, que es el adelanto de elecciones. Esto se tiene que ver urgente el día de hoy. De todo esto, Rosa María nos va a hablar y también me imagino que nos va a comentar un poco la jugarreta, la triquiñuela, la leguleyada que quisieron ayer hacer los abogados del señor Castillo de renunciar minutos antes de la audiencia, y como a la 1:42 terminaba el plazo de la prisión preliminar, dijeron sale libre, pero el juez Keckling decidió abrir la sesión y no la ha cerrado, sigue en sesión, y hoy día a las 8:30, en unos minutos, va a continuar y vamos a ver el pedido de la Fiscalía, que ha pedido 18 meses de prisión prisión preventiva para el señor Pedro Castillo. Rosa María ya está lista para comentarnos todas estas informaciones y aclararnos varios puntos. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, efectivamente, el país sigue en una enorme convulsión. Vamos a hablar hoy día de temas legales, porque ha habido gran confusión el día de ayer, y escucho gran confusión entre los colegas también, así que vamos a tratar de explicarlo muy despacio, todo lo que usted quiere saber sobre lo que es una declaratoria de estado de emergencia, y también la convulsión en este momento en todo el país, porque no ha cesado. Pero empecemos con
nuestros auspiciadores con los que tenemos que cumplir todos los días. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS, o al teléfono 993-028-464. Hotel La Cuesta de Caima de la Asociación Santa Catalina de Sena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad de salud a precios al alcance de todos. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 75 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente la niñez y juventud de la pedagogía de luz y verdad. El colegio privado bilingüe, Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Colegio Santo Tomás de Aquino de los Padres Dominicos. Ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2023 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-118-509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 131 años formando en valores cristianos. Palestra Editores, el sello de los buenos libros de derecho, es una editorial peruana dedicada a desarrollar importantes proyectos de investigación y edición jurídica con la colaboración de destacados estudiosos y profesionales del derecho. Palestra Editores celebra sus 26 años de reconocida trayectoria editorial con diversas actividades académicas. Visítelos en palestraeditora.com o en las redes sociales como Palestra Editores. Y finalmente, Urbánica. Diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Muy bien, tenemos imágenes que han llegado durante la noche que no son nada auspiciosas, vamos a hablar de eso. Primero hagamos un recuento de lo que pasó ayer. En el plano de la violencia, esta se concentró en Cusco con el asalto en Espinar a la municipalidad y a una planta de transporte de minerales. Ambos locales fueron incendiados. También hemos tenido que lamentar dos fallecimientos, uno en Apurímac y otro en La Libertad, en Chao, aun cuando uno de ellos no está todavía certificado por el MINSA, que es la que certifica en los hospitales de fallecimiento de las personas, pero esto suma ya 8 personas en una jornada que se inició, digamos, con mayor violencia el día sábado. Estamos hoy jueves y ya tenemos 8 fallecidos. Conforme se han ido pasando las horas, en la estrategia de los atacantes es evidente, como lo decíamos ayer, el control de puntos estratégicos del país. Controlar carreteras. En este momento hay más de 100 bloqueos a nivel nacional. Los invito a entrar al mapa de Sutran. Y ustedes pueden ver ahí la cantidad de pequeñas y grandes, porque hay de todo, ¿no es cierto?, manifestaciones en carreteras. Y son más de 100 puntos. Luego tenemos control de activos estratégicos para el país. Energía. Energía es central. Agua es central. Aeropuertos, puertos, carreteras. Todos son objetivos que lo que indican es que tú estás tratando de cortar una línea de suministro. Lo que se está tratando de hacer es tratar de cortar una línea de suministro a Lima y a otras regiones del país. Líneas de suministro a grandes ciudades. Luego tenemos, porque, digamos, la cantidad de puntos y la simultaneidad no indican
que esto es el legítimo ejercicio del derecho de reunión, el derecho de protesta, a reunirse pacíficamente, sin armas, dice la Constitución. Esta madrugada, le he pasado unas imágenes a Abel hace un instante, un grupo de unas 100 pickups, camionetas doble cabina, con gente, con palos, guaracas, se ha desplazado por el sur del Perú hacia Lima, han sido detenidos en Pucusana y han avanzado a pie hacia la zona sur de Lima. Ahí tenemos imágenes, ustedes ven esas personas, se están cruzando la garita de control de Pucusana. ¿Quién trae a estas personas? Supongamos que sean 500 personas. ¿Quién pone las camionetas? ¿Quién pone la gasolina? ¿No es cierto? Acá hay una organización. Esto no es el pueblo espontáneo que sale a las calles a protestar contra un gobernante ilegítimo. Esto es organizado. Acá hay un nivel de logística y financiamiento para avanzar con palos, con piedras, con lo que tienen a mano, ¿no es cierto?, hacia la ciudad de Lima. Reitero, estas son imágenes de esta madrugada. Pero también tenemos otras imágenes porque creo yo que el Estado comienza a defenderse. Ayer se declaró estado de emergencia nacional. Arequipa, por ejemplo, hoy amanece muy custodiada. El cercado de Lima está muy custodiado en este momento y se están militarizando algunos puntos estratégicos. Tengo información de TGP, por ejemplo, que ya se ha evacuado a todo el personal que estaba en Tepiachato y la Fuerza Armada está tomando el control de la instalación. De esa forma se va a ir avanzando en todo el Perú, pero eso demora, ese despliegue demora. Creo yo que se está actuando con corrección desde el Estado, pese a los 8 fallecidos cuyas investigaciones tienen que determinar cuál fue la causa de su muerte. Hay varios que son bala perdida de equipo hechizo, porque son de bala. Esas imágenes fueron captadas desde el segundo piso, la parte más alta, del convento de Santo Domingo, desde donde se transmite este programa. Y lo que ustedes ven ahí es el contingente policial entrando a tranquilizar a la ciudad de Lima. En comparación con los que corrían por la carretera con piedras y palos, y estas personas organizadas por el Estado, que tienen el monopolio de la fuerza, creo que nos podemos sentir tranquilos. ¿Por qué? Porque hay también una guerra psicológica. Y la guerra psicológica la está ganando aquel que quiere alterar el orden público. Si todos los días yo bombardeo redes sociales con fotos falsas, con fotografías de toma de Lima, con fotografías de San Isidro va a caer, evidentemente genera una guerra psicológica. Y la comunicación es un arma dentro de las Fuerzas Armadas, por si acaso. Hay el arma de comunicación, es el arma de información. Y la desinformación es parte de las herramientas que utiliza el arma de comunicación en cualquier guerra. Entonces, lo primero que tienen que tener es cuidado, porque hay ataques de histeria colectiva. Sí, están pasando muchas cosas a la vez, pero también se está cuidando desde las Fuerzas Armadas y policiales a nuestro país. Entonces tenemos que dejar que los profesionales hagan su trabajo. ¿Cuál es el trabajo de la Fuerza Armada? ¿Enfrentar a una turba? No, imposible. No están preparados para eso, su entrenamiento es otro. ¿Cuál es el entrenamiento de una Fuerza Armada? Por ejemplo, cuidar líneas de suministro. Una guerra no se gana si pierdes tus líneas de suministro. Por lo tanto, tus activos estratégicos tienes que cercarlos y controlarlos y tener el dominio de esos activos. Ya, eso las Fuerzas Armadas lo hacen muy bien. Y va a haber incomodidad porque para entrar al aeropuerto vas a tener problemas. Van a haber, hoy hay 5 aeropuertos cerrados, con 100 carreteras, ¿no es cierto? 100 puntos a nivel nacional tomados. Es muy difícil limpiar. Pero ese es el despliegue. Ahora, ¿dónde pones los énfasis? ¿Qué activos cuidas primero que otros? Eso parte de una estrategia militar. Que no nos las van a contar. ¿Se dan cuenta?
Ayer se amenazaba la hidroeléctrica del Mantaro, hoy está resguardada. Líneas importantes de suministro nacional van a ser cuidadas. ¿Por qué? Porque el adversario está organizado y claramente está cortando líneas de suministro. Y además, estratégicamente también, todos los locales del Ministerio Público, todos los locales del Poder Judicial y todas las comisarías. Todo lo que signifique que contención a la protesta a través del Estado de Derecho. Y le garantizan a esta gente, nada te va a pasar porque vamos a quemar la comisaría, vamos a quemar el Poder Judicial, no va a haber ningún expediente, nada te va a pasar. Impunidad absoluta y total. Frente a eso, yo creo que el ministro Otaro lo está desplegando bien. Va a demorar. Piensen en esto, es un despliegue nacional. Si ustedes suman las fuerzas totales, los manifestantes no llegan, ha dicho el ministro, 8.000 personas a nivel nacional. Esto no es lo que quieren la mayoría de los peruanos. Y además, sus acciones están causando enormes daños económicos al país. Campaña navideña en riesgo o perdida en algunos casos. Turismo de fin de año. Cancelaciones, hoteles cerrados. Ayer en Urubamba específicamente se ha atacado la puerta de hoteles. Específicamente el Hotel Belmont fue incendiada su puerta. Tenemos las imágenes, yo las he ido poniendo todo el día en mi Twitter, todo el día voy poniendo, verifico, a veces me mandan información falsa, por supuesto, ¿no? ¿Quién no se ha equivocado en estos días? Trato de decir inmediatamente esto no es así y ya está. Ahora, vamos al toque de queda. A ver, he escuchado cada cosa, pero vamos por lo que hay que entender. Para todos nosotros, todos los peruanos, lo que no está prohibido se puede hacer. Ese es el principio fundamental de los derechos civiles. ¿No es cierto? Nadie está impedido de hacer lo que la ley no le manda a hacer. Yo puedo hacer lo que me dé la gana si es que la ley no dice nada. Es al revés que en la administración pública. En la administración pública el principio es solo puedo hacer lo que la ley me permite hacer. Eso es en la administración pública. Los civiles, usted y yo que nos estamos viendo, podemos hacer lo que nos dé la gana, salvo que esté prohibido. Entonces, si la norma no me prohíbe moverme, me puedo mover. Si la norma no me prohíbe reunirme, me puedo reunir. ¿Se entiende? Usted puede hacer lo que quiera mientras no esté prohibido. Escuché en la mañana a mis amigos de la Encerrona decir algo así como, no, la norma es muy oscura, tiene problemas, porque no está en la lista de prohibiciones. Ya, todos creen que sigue en pandemia, ¿no? Ok. El Perú, nuestro Estado peruano, desde que yo tengo memoria, hemos vivido en estado de emergencia. A ver, y yo que somos viejitos, recordamos los estados de emergencia del gobierno de la dictadura militar. En los 70s, ¿qué era lo que sabía? Comunicado oficial. Se suspenden las garantías constitucionales de la Constitución del 33, ojo, ¿ah? Entonces tú ibas a buscar la Constitución, ya de chiquita me gustaba, ya, perfecto. En la Constitución del 79 también se establece el estado de emergencia, que fue utilizado casi ininterrumpidamente durante 15 años, porque vino Sendero Luminoso y el MRTA. Lima vivió por años con estado de emergencia. El Perú entero y partes del Perú, hasta que se fue reduciendo a las zonas más, ¿no es cierto?, complicadas, básicamente las provincias de Ayacucho y de Huancavelica, y de Apurímac, Cumpuco y Cusco y Braem. Hemos tenido estado de emergencia en Braem más o menos los últimos 10 años. O sea, estado de emergencia se declara en muchas partes del Perú y se ha declarado y se seguirá declarando, es una herramienta constitucional. Cuando vino la pandemia y decidieron que la gente no se moviera, se aprobaron normas para que la gente no se moviera. Tienes que aprobarlas específicamente. ¿Se ha aprobado alguna norma específica de inmovilización? No, cero. No hay toque de queda en este momento. Porque además, la herramienta que restringe una libertad tiene que ser razonable y proporcional al fin perseguido por la declaratoria del estado de emergencia.
Eso está en el Código Procesal Constitucional. Si no, usted, señor o señora, mete un habeas corpus, un amparo. Escuchaba, la policía puede venir a bajarse tu tono. No, la policía no puede venir a bajarse tu tono, porque tú no estás prohibido de hacer un tono. Ni tu chocolatada navideña, ni tu reunión de amigos, padres de familia, ni tu pollada, ni tu actividad. Tú puedes hacer lo que tú quieras porque no estás prohibido de hacerlo. Entonces, ¿para qué se declara estado de emergencia? Para varias cosas. Para que las Fuerzas Armadas asuman el control del orden interno. Obvio, si no, no pueden asumir el control del orden interno. Y la práctica, después de muchísimos años de errores graves, sobre todo en los 80s y 90s, es que las Fuerzas Armadas controlan con la Policía Nacional. Porque en orden interno, la Fuerza Armada no tiene la experiencia que tiene la Policía Nacional, aunque les parezca increíble. Entonces, labores de inteligencia, labores de detención son de la Policía Nacional. Todas las detenciones las hace la Policía Nacional. Contención de disturbios, Policía Nacional. ¿Cómo se hace? Hay que meterle bala a la gente. No, no, no hay que meterle bala a nadie. No lo necesitas. Se trabaja en cercos, se trabaja con armas no letales y se trabaja deteniendo. Ayer habían más de 70 detenidos a nivel nacional y espero que hoy día escale. Hay que seguir escalando las detenciones. Y cuando tengas ya una masa crítica de detenidos, probablemente logres establecer las líneas de inteligencia para determinar quiénes son los cabecillas de una actividad que es evidentemente organizada. DINCOT está acumulando información que involucra a algunos congresistas, entre ellos a Guillermo Bermejo, a Guido Bellido, a Betsy Chávez. Los está investigando, digamos, de la información que recoge preliminar hasta que deriven todo eso a la fiscalía. Pero también hay otras organizaciones locales con algunos intereses. Y esos intereses se van mezclando, pero la Policía Nacional mantiene el control del orden interno. Y ahora las Fuerzas Armadas entran en apoyo. Ese es el esquema. Ahora, usted puede reunirse, usted puede salir de compras, usted puede ver la luna a las 3 de la mañana. Da lo mismo. La policía no se va a bajar tu tono. No puede hacerlo. ¿Qué puede hacer la policía? Puede entrar a un domicilio de una persona sospechosa o en flagrancia o sospechosa. ¿Qué puede hacer la policía? Detener una reunión que no es pacífica y sin armas. La Constitución garantiza el derecho a la protesta o el derecho a reunión pacífica sin armas. Si yo tengo una guaraca, ¿no es cierto?, un palo, una llanta, un bidón de gasolina, un trapo para hacer una molotov, esa no es una reunión pacífica sin armas. Ni con estado de emergencia, ni sin estado de emergencia. No tienes ninguna protección. Reitero, si tú tienes una llanta y tu colega va al lado con un bidón de gasolina y la llenan de gasolina e incendian el local, eso no es protesta, ni siquiera en los términos concebidos por la Constitución. Eso es delito. No tiene nada que ver con reunirse pacíficamente sin armas. Pacíficamente sin armas, dice la Constitución. Una arma es un hacha, un machete, una lanza, un pico, una lampa, te golpeo, un bidón de gasolina, trapo. ¿Ah? Eso es arma. Reunirse pacíficamente sin armas. No hay ningún problema. Lo que no puedo es reunirme pacíficamente, no pacíficamente y con armas. Ahora bien, en algunos momentos de gran tensión, y porque las Fuerzas Armadas tienen que hacer un despliegue nacional, que es enorme, sí puede establecerse algunas restricciones, que no quedan a libre albedrío de la policía. No. El decreto tiene que salir, la norma tiene que decir toque de queda de tal hora a tal hora. Eso es una norma, no es que me provoca. El problema es que hay que decirlo, durante el gobierno de Vizcarra se legisló pésimo. Entonces se legislaba por conferencia de prensa. Pero la mala práctica jurídica no la hace, ¿no es cierto?, legal. Tiene que salir una norma y que diga de tal hora a tal hora. ¿En qué jurisdicción?
¿Qué distrito? ¿Qué provincia? ¿Qué región? ¿Cuántas regiones? Y están acotadas, acotadas, las normas son acotadas al problema. Por ejemplo, Arequipa hoy día no tiene ningún problema. La ciudad de Arequipa está militarizada. Desde ayer que les mandamos algunas fotos. Ningún problema. Cercado de Lima hoy día, ningún problema. Vayan a Mesa Redonda. Ningún problema. La Plaza San Martín está cordonada en este momento por policía. Y bueno, hoy día vamos a tener dos eventos políticos muy importantes. De un lado, la visión preventiva de Pedro Castillo. Del otro lado, la discusión por fin del adelanto de elecciones en el Congreso. Dina Boluarte no puede adelantar elecciones. Necesita el Congreso. Depende del Congreso. Y solo el Congreso puede hacerlo. Nadie más. Ayer la congresista Ruth Luque le reclamaba a Dina Boluarte que en lugar de estado de emergencia, ¿por qué no adelantar elecciones? Yo decía, porque te toca a ti, Ruth Luque. Boluarte no puede hacer nada. Tú eres la que tienes que aprobar el adelanto de elecciones. Muy bien. Y vamos ahora con nuestra colega de Radio Marilyn, Quillabamba. Marilyn Perdón, Zamora, Rosa María. Marilyn Marilyn, Zamora. ya tenemos a Marilyn Zamora, acá está. Marilyn Zamora está en Quillabamba y es periodista de Radio Quillabamba y nos va a contar la situación. Ayer hicimos también lo mismo con Arequipa, de la zona en este momento. Marilyn, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Marilyn, estás con el micro cerrado. El micrófono en la pantalla tienes que abrirlo porque no te escuchamos. ¿Ahora Ahí sí? está. Ah, Ahora ya. sí, ahora sí. ¿Cómo estás, Rosa Bueno, María? Buenos días. Buenos días. para que nos Sí, informes exacto. de la situación particular de Quillabamba. Así es, en la provincia de la Convención, bueno, el día viernes hubo una reunión de las principales organizaciones sociales que agremia a las bases, asociaciones y gremios, como son el Comité Central de Lucha. Las bases principales, la Federación de Trabajadores y Federación de Campesinos, se han reunido y han acordado acatar una medida de fuerza desde el día de lunes. Un paro indefinido que hasta el momento, ayer según declaraciones también de el coronel William Falcón, ha declarado que la situación aquí se está llevando de manera pacífica. La población está saliendo a las calles, se han cerrado todos los comercios. Las empresas de transporte también han dispuesto no salir, no realizar servicios de transportes hacia el interior de la provincia, a los distritos, aunque hay algunos particulares que igual se están animando a salir. Son las mismas empresas las que están bloqueando las vías. Lo mismo sucede en la conexión que tenemos de Quillabamba hacia la ciudad del Cusco. Hay 3 puntos estratégicos que se han bloqueado las vías, uno en Santa María, Huayopata, Huiro. Pero a nivel de toda la provincia, el primer distrito que ha reaccionado con el bloque y el cierre de vías ha sido el distrito de Santa Teresa, que recordemos ahora es el acceso amazónico hacia Machu Picchu. Es el primer distrito que ha bloqueado y no ha permitido el paso de ningún tipo de empresa de turismo ni el traslado de turistas hacia el lugar. Bueno, las empresas de turismo han adoptado también la medida de no arriesgar a las personas que deseaban visitar a través de esta zona, pues, hacia Machu Picchu. A nivel de la ciudad de Quillabamba, como te digo, Rosa María, está todo tranquilo, han estado saliendo las delegaciones. Ayer hubo un momento importante, se ha convocado a todas las organizaciones en la Plaza de Armas y se ha realizado un acto simbólico, se ha realizado, por ejemplo, el izamiento de la bandera nacional a media asta, eso por las muertes que han sucedido en diferentes regiones del país, y también se ha realizado el acto simbólico de lavado de banderas. Luego de ello, todos los dirigentes principales han hecho uso de la palabra, han dado a conocer el punto de vista que tienen con respecto a esta medida de fuerza. La mayoría está con la consigna, igual que creo a nivel nacional, de cierre del Congreso, nuevas elecciones, incluso hablan de asamblea constituyente. Bueno, este es un trabajo que se ha venido haciendo a nivel de gremios, también con organizaciones del Cusco, están conectados y están en constante comunicación también sobre las medidas que se tienen que adoptar. A nivel de la provincia,
Otro de los distritos, y es uno de los que recientemente se ha creado, es el distrito de Cumpiruciato. Cumpiruciato es la parte, digamos, más fuerte que hasta ahora se está viendo que ha tenido una respuesta contundente con la medida de fuerza. Y es que ahí pobladores de la zona, comunidades nativas, han irrumpido en el CAPE 127, que es una planta compresora de gas que está muy distante de Megantoni, pero pasa por esta zona porque tiene que ir los ductos de tubo de gas natural, se derivan hasta Lima, provee de gas natural domiciliario a Lima. Ahí en la planta han ingresado un contingente de población, ha llegado hasta el lugar, actualmente se encuentran dentro del lugar, han pedido que se cierren las válvulas, eran pocos los trabajadores que se encontraban, no ha habido enfrentamientos, no ha habido ni rupturas de puertas ni nada por el estilo, no ha habido ningún tipo de, digamos, de desmán en el lugar. Lo que sí podemos ver es que se ha hablado con los trabajadores han abierto las puertas, han ingresado, porque eran pocos también y la turba era mayor, aproximadamente 300 personas han ingresado, se han cerrado las válvulas y están dejando que sean los mismos trabajadores los que operen, porque es un lugar de mucho riesgo. Ahí están los pobladores, han tomado el lugar, hubo en su momento la respuesta policial, llegó con el helicóptero hasta la zona, lamentablemente no pudo descender el helicóptero porque justo en el helipuerto se encontraba también un grupo de manifestantes. Lo mismo ha sucedido en otra área donde también intentaron aterrizar, tampoco se pudo, y recordar que Quepaciato o Cumpiruciato se encuentra en un lugar geográficamente hablando difícil para que puedan descender los helicópteros. No Tenemos son lugares, información puntos. de que esta mañana ya, pues esto ha sido ayer, militares, Fuerzas Armadas han ingresado a Quepaciato y han tomado ya el control de toda la operación. ¿Tienes esa Entendemos información? que ya estaban ya en el lugar los militares desde el primer día, pero ellos no han intervenido, han dejado que la Así situación es. vaya en calma, ¿no? Ellos han estado resguardando el orden y se ha pedido que se cierren las válvulas. Hasta el momento ha estado así el día de ayer, anteayer también. Ha habido un contingente de efectivos de las Fuerzas Armadas. Las fuerzas policiales recién han estado arribando, pero reiteramos, no hay ningún tipo de confrontación. Igual las Ahora, válvulas se han cerrado. ¿por qué la población, esta población movilizada, pretende dejar sin energía al 50% del Perú? Es algo extraño, ¿no? Porque es un objetivo estratégico. ¿Por qué Eso es lo que ellos dicen, ¿no? Ellos mencionan que de esta manera el gobierno inmediatamente atendería la demanda de la población y te recuerdo que las coordinaciones que se hacen a nivel de paro no es a nivel, digamos, independiente en distritos, sino es a nivel macro, provincial, regional y a nivel nacional. Entonces se están considerando este tipo de estrategias para poder presionar, dicen, al gobierno. Incluso han Ah, emitido el día de ayer, ajá. Cumpiruciato ha emitido un pronunciamiento señalando que daban 18 horas de plazo al gobierno para que de una vez pueda atender la demanda de la población peruana, ¿no? Pero Ha ¿cuál es la dado demanda? O sea, el el cierre del cierre del Congreso, Congreso. ok, Así es. pero el cierre del Congreso es imposible. O sea, porque si no hay Congreso, ¿quién gobierna? ¿Gobierna Dina Boluarte por decreto ley? Pero si ellos mismos piden la renuncia de Dina Boluarte. Entonces, En ¿quién es el efecto. que Entonces, de verdad no se entiende. Puede ser el adelanto de elecciones. El Eso adelanto sí. de elecciones, en efecto, porque recordemos que también Dina Boluarte había anunciado el adelanto de elecciones para el 2024 y la población no está de acuerdo, ¿no? Ellos dicen cuanto antes sea mejor y Ok, si se amplía pero, la legislatura del Congreso en este diciembre y se aprueba de que se adelante claro. para el 2023, enhorabuena, ¿no? Ok, entonces el tema es que no sea en abril del 2024 como En simbólico, efecto. sino que sea en el 2023, porque una elección, cualquier persona Toma sabe su tiempo. que demora un tiempo, ¿no? Y Sí. el otro problema, Marilyn, es que te quería preguntar sobre el apoyo a Pedro Castillo. ¿Está en la plataforma de Lucho Libertad para Pedro Castillo? La plataforma no consigna,
pero hay algunos gremios, asociaciones, podríamos decir sindicatos que sí tienen, digamos, su apoyo directo como organización a la liberación de Pedro Castillo. Algunos todavía dentro de las arengas incluso dicen no reconocer a Dina Boluarte como presidenta del Perú y sí piden que se libere a Pedro Castillo, pero digamos que no es la consigna general. La consigna general es adelanto de elecciones nuevas, asamblea constituyente y pues cierre del Congreso, ¿no? Son tres Claro, pero temas. Asamblea Constituyente, ¿para qué? Hay cosas que no tienen mucho sentido, pero en fin, recogemos nosotros nada más las observaciones para saber Así es. qué va a pasar después. Se prevé una militarización en todo el país, también en la convención. ¿Cuál es la presencia militar habitual? Hay, tú me dices ya, por ejemplo, en TGP. En algunos distritos sí, porque recordemos que gran parte hay como 6 distritos, ahora 7, ya diríamos, porque se han recientemente en los últimos 2 años 6 nuevos distritos en la provincia de la Convención y parte de ellos vienen divididos de zonas como Quimbiri-Pichari y son jurisdicciones de De la Braille, zona Brain, exacto. definitivamente. Y ahí en la zona Brain se ha declarado constantemente la zona de emergencia debido a la presencia del narcoterrorismo que todavía está vigente. Y recordemos que gran parte de las drogas, de extracción de droga en el país se concentra en la zona Brain, que es Quimbiri-Pichari, que está más o menos a 14, 12 horas desde la ciudad de Quillabamba. Hay distintos distritos, llámense Manitea, Cielo Punku, Cumpiruciato, que es Quepaciato, donde se ha tomado el KP 127, igual está Echarati, parte de algunas jurisdicciones del distrito de Echarati, que era uno de los más grandes, está Quimbiri Pichari, Manitea. Estos distritos tienen presencia militar, tienen incluso sus fuertes o cuarteles ahí instalados y hacen el trabajo que les corresponde, ¿no? De estar siempre verificando que no se saque la droga, de estar buscando los remanentes terroristas. Aquí en la ciudad de Quillabamba, no. Te digo, Rosa María, a partir de saliendo de Charati, Quillabamba, hacia las zonas de Vilcabamba, Huiro, Guayopata, Maranura, Santa Teresa, todas estas jurisdicciones no hay presencia de militares porque no estamos dentro de la jurisdicción BRAE. Hoy día, por ejemplo, amanecimos, pensábamos que las fuerzas militares iban a estar aquí en la ciudad, no se ha visto ningún contingente. La policía lo que sí ha hecho desde el día lunes es acompañar a las delegaciones que han estado distribuyéndose desde diferentes puntos de la ciudad, se han distribuido para realizar su manifestación. Han estado junto a la población, la policía. Y no hemos visto, y creo que en ningún momento, mire, la provincia de la Convención es histórica por las luchas sociales sindicales, recordemos Pues, que es la cuna del sindicalismo porque ha sido una de las que ha impulsado la reforma agraria, ¿no? Este cambio también con el tema de gobiernos que se han registrado con la reforma agraria. La provincia tiene sus estrategias, su forma de trabajar, y una de las fuertes bases son las federaciones de campesinos y las federaciones de trabajadores a través de construcción civil y mercado. Son las fuerzas más vivas, digamos, y aquí es contundente. Y cuando decimos, o acá en la provincia de la Convención se habla de paro de campesinos, todos ahora, acatan. Marilyn, ¿qué influencia ha tenido la sequía en el descontento popular? Sí, hemos tenido este problema. Ahora, felizmente, en esta semana estamos ya con lluvias. Hoy Sí, ya día, por empezó a ejemplo, llover, gracias ya a empezó a Dios. llover. Gracias a Dios, Rosa María. Esta es una zona tropical, ¿no? A nivel de la región de Cusco, a veces confundimos mucho cuando hablamos de Cusco, la región del Cusco, pensamos que todo es sierra. No, la provincia de la Convención es la provincia más grande, casi el 65% de territorio de la región del Cusco y es zona amazónica. Claro. Entonces, aquí la mayor producción que se tiene es en café, cacao, frutales y demás, que incluso están siendo productos de derivación internacional, ¿no? Eso. Estamos
Sí, Así es. estamos exportando. Entonces, la sequía sí nos ha traído pues problemas con el tema de los sembríos. En algunos casos se ha querido realizar cambios en la producción de café y todo ello, pero todavía se visualizaba y se decía, si en esta semana, esta segunda semana de diciembre, teníamos de tener lluvias, todavía había para rescatar la producción de café que se viene en los primeros meses del año. Entonces, hemos estado con 2 días de lluvia, en algunos distritos se dan con mayor intensidad, en otros son menor, pero ya vamos viendo que estas lluvias se van a ir registrando más Gracias a frecuentes. Dios. Gracias a Dios regresó la lluvia. Pero esperemos que no sean tampoco graves, ¿no? Porque en los meses No, de enero y febrero, cuando se intensifican, nos traen desastres. Hemos tenido desastres terribles también en años anteriores, que es verdad. esperemos no se registren esta vez. Muy bien, Marilyn, muchísimas gracias por este informe tan completo y que ha cubierto toda la geografía de la provincia de la Convención, una provincia muy importante, como dice Marilyn, históricamente combativa, y que, miren, transcurre la protesta en paz con una agenda clara. Creo que una señal importante es que hoy día el Congreso apruebe el programa de adelanto de elecciones. Si el Congreso aprueba el programa de adelanto de elecciones, lo que es protesta pacífica puede amainar. Lo que es protesta no pacífica se tiene que encargar la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Muchas gracias, Marilyn, por estar con Gracias, Rosa nosotros. María. Buenos días. Desde Quillabamba, desde Radio Quillabamba, esa es la suerte de trabajar en equipo en todo el Perú. Tenemos la posibilidad de brindarles a ustedes este testimonio. Y ahora estamos ya con la doctora Romy Chang, lista para conversar sobre prisiones preventivas y otras cosas importantes. Pero primero tenemos que hacer una pausa, ¿verdad, Tabel? Así es, Rosa María, agradeciendo a Palestra Editores para toda la comunidad jurídica de Lima. A partir del 1 de diciembre pueden encontrar todas las novedades de Palestra Editores en librerías Tu Macro, ubicada en Avenida Santa Cruz 160, San Isidro, a una cuadra del Colegio de Abogados de Lima. Los libros de Palestra Editores cada vez más cerca de ti. Y nuestra rifa, que es mañana, y nuestros calendarios. Pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con Rosa María Palacios, que ya está con nuestra invitada, la doctora Romy Chang, abogada penalista. Adelante, Rosa María. Sí, y así como hay 118 puntos interrumpidos en las carreteras nacionales, me acaban de pasar, Abel ya lo tiene, un tuit desde Arequipa que dice: Marcha por la Paz en Arequipa. La marcha se detuvo en la comisaría de Yanaguara y la población canta el himno de Arequipa, agradeciendo a los policías por haber detenido el ataque terrorista del que fue víctima la ciudad estos 2 últimos días. Fue más que conmovedor gracias a la policía. Y ustedes ven que hay bastante gente, la verdad. Esa es una toma de la comisaría de Yanaguara, y miren ustedes toda la cantidad de gente que se ha agrupado. Yo les diría que más gente que la que salió a hacer disturbios, ¿ah? Y esas son las minorías, mayorías, silenciosas, y ahí están los millones de peruanos que quieren vivir en paz. Todos queremos vivir en paz. Muy bien, doctora Romy Chang, gracias por estar con nosotros. Y vamos a una de las tareas del día. Hoy todo el Perú va a escuchar, porque va a ser muy público, la audiencia de prisión preventiva para el presidente de la República. Lo primero que quisiera que explique es por qué no está en libertad. Se han pasado ya los 7 días. La prisión preliminar solo dura 7 días. Lo tienen detenido injustamente cuando debería estar libre. ¿Por qué no está libre? Empecemos por ahí. Bueno, para empezar, no es injustamente, ¿no? Porque sí es correcto, la detención tiene un plazo máximo, pero el código también establece que, y además así se interpreta en todos los casos, absolutamente todos los casos, ¿no? Que cuando la fiscalía decide solicitar prisión preventiva y lo hace antes de que venza el plazo de la detención preliminar, entonces se sigue prolongando por ese tiempo, que son 1 o 2 días a lo mucho, esta detención, hasta que se resuelva el pedido de prisión preventiva. Y eso tiene una lógica, ¿no? La lógica es que, claro, si la persona se fuera, lo que durara la audiencia, eventualmente, si existe riesgo de fuga, ya no regresaría jamás, ¿no? En el caso del señor Castillo, el asilo, pues, es una opción clara para él, ¿no? Ok, entonces, estamos en una audiencia continuada. Ayer empieza, y el señor Castillo dice que no ha sido notificado, su abogado dice que no ha sido notificado, el juez hace una medida audaz, le nombra un abogado de oficio en el acto,
porque usted no tiene abogado. ¿Esa es una maniobra dilatoria lo que estamos viendo? Sí, pareciera que sí, ¿no? Pero felizmente nuestras normas también regulan qué se debe hacer en esos casos, ¿no? Para empezar, pues es verdad, él alegó que no había sido notificado personalmente, por lo menos es lo que dijo el abogado, pero también en ese momento el juez indicó que le habían dado el reporte de que sí le quisieron notificar personalmente, solo que él no quiso recibir la notificación, lo cual, pues, una alegación de este tipo sí podría tomarse, ¿no? De alguna manera como un tema de, oye, estás buscando dilatar entonces algo que no tiene mayor sentido, porque sí o sí esto se va a realizar. Y la medida de ponerle al abogado defensor es totalmente válida y está en el procedimiento porque es lo que corresponde, ¿no? La Constitución dice que todas las personas tienen derecho a ser defendidas, a contar con un abogado defensor. Y el Estado tiene que garantizar que eso ocurra y para eso está el Ministerio de Justicia que vela por ello. Por eso siempre existe un staff de abogados del Estado que, si es que una persona no tiene a uno, es colocado para que se cumpla con este derecho. Sobre la base de eso es que él pide la reprogramación, ¿no? Dice, ok, pero este abogado y es correcto, ¿no? Este abogado es nuevo, como no conoce el caso. conocer mi caso, exacto, ¿no? Y también es correcto también que en otros casos se hace lo mismo, el juez dice, ok, ya tiene usted el abogado de oficio, su abogado va a conocer el caso, ¿y por qué se hace esto, Rosa María? Porque si él no lograra conseguir un nuevo abogado, o sea, un abogado que él pagara, que él costeara, entonces ahí sí no habría ya ningún obstáculo para que en la siguiente audiencia el abogado defensor público, que ya se enteró del expediente, pueda retomar su defensa. ¿Por qué es virtual? El señor presidente, expresidente, dice, no, tiene que ser presencial, me tienen que llevar a mi día en la audiencia. Ya no hay COVID, ¿por qué no es presencial? Bueno, si hay COVID, ¿no? Primera cosa. En segundo lugar, ¿no? En segundo lugar, hay que ser conscientes que el Ministerio Público y el Poder Judicial realmente ha trabajado sin ningún tipo de apoyo o presupuesto para medidas anti-COVID. Muchos han caído, varios fiscales, varios jueces, incluso han fallecido. Mucho personal jurisdiccional, personal fiscal, también se ha visto perjudicado y el Estado no les da ni mascarillas, ¿no? Entonces, a ver, que se trabaja de manera virtual, claro que se sigue viendo las cosas de manera virtual y todos prefieren abogados, abogadas, personal, todos prefieren que el tema sea virtual por un tema de salud, ¿no? Entonces esto de que le tienen que notificar para que sea presencial no es correcto y además tampoco me parece sea razonable pedir en un contexto en el que estamos en quinta ola. Acá, muy bien. Entonces, esa demanda no es atendible porque es evidente y es razonable que el señor va a tener derecho a la defensa, siendo virtual o presencial, es más seguro que sea presencial, virtual. Lo que pasa es que ya pasó en la audiencia en la cual se revisa, se apela, ¿no es cierto?, la detención preliminar. El imputado hace un alegato político y el presidente de la sala, que es el doctor San Martín, dice, aquí este no es el espacio para un alegato político. Ahora, acá hay todo un tema porque estamos hablando de una persona que ha tenido la más alta inmunidad que puede tener un peruano, la inmunidad presidencial. La ha perdido en el artículo 117, la pierde porque deja de ser presidente, por lo tanto ya no tiene la extraordinaria, pero sí tiene la inmunidad del artículo 99 y 100. Y lo que se dice es, perdón, no puede haber ninguna medida de restricción de derechos porque el Congreso todavía no lo ha acusado constitucionalmente. ¿Qué tan cierto es esto? A ver, es correcto, Rosa María, que sí, la inmunidad, la gruesa, la capa dura, ¿no? Ya no la tiene porque dejó de ser presidente. Pero, bueno, nos guste o no, él sigue obteniendo 5 años más después de haber dejado el cargo esta inmunidad del artículo 99 y el artículo 100. El tema es que ha ocurrido algo sui generis, ha ocurrido algo singular, nunca antes realizado en nuestro país, que es la detención de un presidente en flagrancia. Y eso, pues, es algo que no estaba previsto en nuestra Constitución. Yo creo que quienes hicieron la Constitución en su momento, antes, ahora, y probablemente si no hubiera pasado esto en unos años más, nadie se hubiera imaginado que un presidente de la República electo pudiera cometer un delito de esta naturaleza, además, en flagrancia, ¿no? Entonces, lo que sucede, para que entienda la gente, cuando se han cometido golpes de Estado, que han cometido muchísimos golpes de Estado, siempre la Fuerza Armada, de facto, por eso se llama gobierno de facto, de hecho, protege al que quiere proteger. Y al que no quería proteger, lo pone en la frontera, ya sea en un avión, por barco, lo saca del país. Ostracismo, de ahí viene el derecho de asilo. Pero eso es siglo XIX, siglo XX.
Ya en el siglo XXI las cosas son completamente diferentes. Si tú no tienes el apoyo de las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas no apoyan golpes de Estado, tú simplemente te quedaste, así es, en lo anacrónico. Esto es imposible. Y ese es el problema, que el Código Penal y el Código Civil, el Código, la Constitución, nada está pensado para que un presidente dé un golpe de Estado sin apoyo militar. O sea, es inconcebible. Bueno, sucedió lo inconcebible. Es de locos, ¿no? Claro, entonces como no hay normas sobre flagrancia, ¿qué se puede hacer? Ahí es donde ha venido la complicación, ¿no? ¿Por qué? Porque el plazo o el trámite para poder realizar un juicio político y con ello hacer un levantamiento, una inmunidad, dura más que el plazo máximo de detención por flagrancia que el código establece, que son 48 horas y que incluso antes eran 24. ¿No? Entonces no hay manera de que el Congreso pudiera llegar a levantar la inmunidad y eso generaría impunidad. Entonces, en ese contexto, lo que ha hecho la Fiscal de la Nación es hacer una interpretación sistemática de todo el ordenamiento jurídico, el Código Penal, el Código Procesal Penal, la Constitución y todas las normas vinculantes o vinculadas al tema de las detenciones en flagrancia. Y lo que ha dicho es, a ver, no puede ser pues que nuestro ordenamiento plantee que cuando existe un presidente tenido en flagrancia, como no llega el plazo con el Congreso para el levantamiento de la inmunidad, él salga libre, porque ya no voy a tener la oportunidad de poderlo juzgar. Entonces lo que voy a hacer es hacer una interpretación razonable, voy a decir que no requiero levantamiento de la inmunidad para ello, tampoco para la detención preliminar, que es la medida inmediata, máximo por 7 días, ¿no es cierto?, que se genera cuando hay detenciones en flagrancia, no están tan vinculados los dos temas, pero sí para el tema de la prisión preventiva. Y eso es lo que hace. Y es más, toma la precaución de irle comunicando al Congreso de la República a través de un oficio, lo tengo investigado este señor por flagrancia. Entonces vayan ustedes tomando sus medidas, vayan viendo cómo pueden interpretar también las normas para ver cómo hacemos en conjunto para solucionar este problema. Y ahí es donde el Congreso dice, ok, nosotros también tenemos que hacer nuestra parte, ¿no? Y lo que el Congreso hace es, a la luz de ese oficio, inmediatamente es convocar al Pleno de manera extraordinaria y decir, ok, al amparo de lo informado por la Fiscal de la Nación, tomamos la iniciativa y como no hay procedimiento, no hay nada y no queremos impunidad, también en una interpretación sistemática, este otro órgano, este otro poder del Estado dice, ok, levantemos la inmunidad, autoricemos a la fiscal a que continúe con el trámite de la prisión preventiva para que este señor no se nos escape, porque si no se escapa ya hay impunidad. Sin perjuicio, claro, de que respecto a los demás, sobre quienes no ocurrió una detención en flagrancia, sí se siga el trámite correspondiente que ya está previsto en la Constitución. Y eso es lo que ha pasado, ¿no? Puede ser polémico para algunos dicen, pero eso no está expresamente en la norma. Sí, pero es que no va a estar, porque como bien lo decías, tampoco está previsto, creo yo, que una persona se le ocurra dar un golpe de Estado sin contar con el apoyo del ejército o de las Ahora, hoy día se va a discutir también la prisión preventiva de Aníbal Torres, porque cuando se supone que Aníbal Torres asesora al presidente para realizar este acto delictivo, él no es ministro y por lo tanto no está aforado. Y por no estar aforado se le puede seguir el proceso. Pero vamos a explicar otra figura interesante. Ayer se supo que la Fiscal de la Nación le ofrece a Pedro Castillo ser colaborador eficaz y que le narre quiénes le habían dado la idea o quién había redactado el mensaje que dio al país. Él se negó. Hoy de la mañana escuché a un colega periodista que creo que no está muy informado diciendo que los cabecillas no podían ser colaboradores eficaces. Pero por supuesto que sí puede, ¿verdad? Sí, obviamente, supuesto, aunque estés en la punta de la pirámide, claro que puede ser colaborador eficaz. No se podía hace 15 años, ahora sí se puede. Sí, justamente se pensó en que en una organización criminal no necesariamente uno es el líder. Entonces esa lógica no aplicaba y hoy no aplica, como muy bien indicas. Ahora, para hacer una defensa, digamos, justa, si yo fuera la abogada de Pedro Castillo, no sé, usted me dirá, si yo cometo un delito en televisión nacional, yo no puedo negar mis hechos, o sea, yo no fui. Podría decir que efectivamente estaba drogado, pero eso ya es grave alteración de la conciencia. El señor dice que no ha tenido grave alteración de la conciencia, muy bien. Yo no puedo negar mis hechos. ¿Cómo se defiende una persona que no puede negar sus hechos? ¿Qué defensa creativa e imposible hay? Yo creo que la mejor defensa, cuando es evidente la realización del delito, es aceptarlo, porque negarlo es peor aún.
Entonces, es aceptarlo y más bien realizar todo lo posible para disminuir el impacto que el delito en su momento generó. Porque eso sí me va a generar un beneficio finalmente en la pena. Y más bien de repente, no ir tanto por el lado del delito de rebelión, ¿no? Que es lo que te están imputando a él, pero con alternativamente el delito de conspiración a la rebelión. Que, ojo, nadie lo ha puesto, no, nadie lo ha resaltado, pero que tiene la mitad de la pena. Así Entonces, es. hasta 10 años. ¿No? Entonces, yo me confío, le voy a poner una estrategia, si yo fuera el abogado, señor, pero lamentablemente no lo están asesorando abogados, sino políticos, pero si yo fuera el abogado, yo le diría, mira, confiesa todo, principio de inmediatez, pero por conspiración, no por rebelión. El mínimo en conspiración, el mínimo es 5. Si haces confesión sincera, el juez te puede poner por debajo del mínimo. Es decir, te puede poner 3 años. Y eso es suspendida. ¿Y por qué nadie le dice eso a este pobre sujeto? Bueno, lo asesora el enemigo. Pero también, Rosa María, hay que tener en cuenta un detalle, ¿no? O sea, yo haría eso porque, claro, podrías conseguir la libertad de manera inmediata y, por último, igual aspirar a tu tema del asilo, porque no olvidemos que el señor Castillo también tiene las otras denuncias penales por organización criminal. Claro, por supuesto. Pero si me meten una preventiva de 18 meses hoy, claro, ya para cuando yo pueda salir de esta, voy a tener las que vienen. Bueno, claro, es que ya no va a salir, ese es el tema. Ya no va a salir. Exactamente, no va a salir. Es evidente, después de escuchar al doctor San Martín, cuáles son los criterios de la Corte. O sea, para la Corte acá hay en lo mínimo conspiración. En lo mínimo. ¿Ya? Entonces, a ver, escúchenme los abogados de Pedro Castillo y su familia, ¿no? Si nos dan asesoría legal gratuita, ¿no? Oficiosa. Que diga que, Dios, señor juez, ahorita, ¿se puede pedir eso en la audiencia de prisión preventiva? Me declaro culpable, señor juez. Sí, por supuesto, porque ya estaría mostrando su voluntad de facilitar las investigaciones y facilitar la labor del Ministerio Público. Y claro, le cuento todo, sí. Todo, me lo dictó fulano, me pasó no sé qué, me tipeaban, yo leía, venían no sé qué, Betsy Chávez, no sé qué, la otra, Aníbal Torres, venían los otros, los ministros, yo pensé, yo llamé al policía, y le dije que detengan al fiscal de la Nación, todo lo hice yo, perfecto, ¿ya? Porque yo pensaba que la colaboración, ¿no? Exacto, cuento la historia, que además es ridículo, políticamente tarde o temprano algún día la vas a tener que comprar completa, entonces ¿por qué no la cuenta ahora? Cuentas todo con detalle, perfecto, bonito, bien bonito, y el juez te dice, mire, la mínima es 5, pero por la norma puedo ponerle por debajo del mínimo, tengo que ponerle, no puedo, tengo que ponerle por debajo del mínimo legal, por debajo del mínimo es 4, por último, te dan 6 meses de pena, efectiva, o 1 año de pena efectiva, para que se calme todo. Es mucho mejor que estar 18 meses preso en preventiva. Porque, ojo, preso en preventiva significa preso. O sea, es lo mismo que estar en cárcel condenado. Claro, es lo mismo. Entonces, en vez de estar 18 meses en preventiva, principio de inmediatez. Esto funciona cuando yo le digo a la policía, sí, señor. Ahora, ha habido veces en que personas que han presentado esto, que es nuevo código, además, han terminado con sentencias gigantescas. Dicen, ay, no, pero no saqué nada, pésimo mi abogado. ¿Cómo funciona eso? Bueno, pero ojo, hay que distinguir ahí, Rosa María, porque una cosa es simplemente aceptar mi delito, y claro, puedo yo aceptar un homicidio, pero eso no significa que necesariamente no me van a dar pena efectiva, ¿no? Me puedo arrepentir todo lo que quiera, pero ya maté. Me puedo arrepentir todo lo que quiera, pero ya realicé el mensaje a la nación que el día que además lo di, era un caos social. Eso no cambia. Pero la diferencia, y ahí viene la otra figura, es ¿qué pasa si yo me acojo a la colaboración? Ahí sí cambia la cosa, porque ahí sí tengo opción a llegar a un acuerdo con el Ministerio Público y negociar mi libertad, que es lo que la mayoría negocia. Y el mejor ejemplo, yo creo, para visualizar esta figura, es lo que pasó con Matilde Pinchi, a quien todos recordaremos. Nunca pisó un penal, pero ella no solo aceptó su responsabilidad, ella hizo lo segundo. Ella fue por el tema del acuerdo de colaboración y echó a todos. Y gracias a ella se condenaron un montón de personas también, dicho sea de paso. ¿No? Entonces yo creo que él no le va a bastar ya en este caso ir únicamente por el tema de la aceptación de responsabilidad, porque es que ya pasó mucho tiempo, o sea, él ya lo negó. Es más, su comportamiento en las audiencias anteriores
ha sido terrible. Él solo ha acabado su propia tumba porque ha empezado, en lugar de hacer una defensa, a incitar a la población. O sea, a probar en plena audiencia que la fiscalía tiene razón respecto al delito de grave alteración del orden público. Claro, a ver, para que entienda la gente, el delito de rebelión es, en el caso de alzarte en armas para romper el orden constitucional. Él se dirige a sus huestes y les dice que luchen por él, que él sigue siendo presidente, ojo, eso es romper el orden constitucional, que la Boluarte es la traidora, eso es romper el orden constitucional, y que hay que cerrar ese Congreso maldito. En plena audiencia. Entonces, en el Cucudé estás diciendo, yo decía ayer, por Dios, esta gente que supuestamente sale a protestar, causa incendios, disturbios, etcétera, si son de él, entonces la rebelión está probada. No solamente la conspiración y el acto fallido, sino que los 7 días posteriores, lo único que hace la fiscalía es acumular daños a la propiedad y decir, miren, estos incendios, todo esto relacionado con él. Ha dirigido una rebelión a nivel nacional, ha tomado carreteras, ha atacado instalaciones eléctricas, instalaciones de gas. Todo esto es rebelión, ¿o me equivoco? Sí, y no solamente rebelión, también está el otro delito que el Ministerio Público ya agregó, que es este de delito de grave perturbación de la tranquilidad pública, que sanciona justamente al que perturba gravemente la paz pública a través de cualquier mecanismo que pueda producir alarma social. Y es más, ese artículo del Código Penal incluso define qué debe entenderse por perturbación grave de la paz social. Y dice que es justamente cualquier hecho que se busque difundir o noticia que se busque difundir para generar un potencial daño a la propiedad o a la vida de las personas. O sea, es que más claro ni el agua, ¿no? Y ahí estás hablando ya de otro delito que también suma penas, que en su modalidad básica va hasta los 6 años, pero para el líder de la organización criminal puede llegar hasta 10. O sea, se complica cada vez que habla. Ese es el problema. Y además sus amigos no lo ayudan, porque sale el presidente de México y dice, me llamó para pedirme asilo, yo le dije que venga. Entonces, el presidente de México ha preconstituido la prueba de fuga. ¿Cómo se le ocurre? O sea, de verdad, sí, que se fugue conmigo. Entonces, otro error garrafal. El presidente, por favor, no diga que les iba a dar asilo, se estaba yendo a ver el mar, a cualquier sitio, menos a la Embajada de México. Entonces, no solamente ya es una sospecha fundada porque el policía escucha, llévenme a la Embajada de México, sino que ahora es prueba plena. El presidente de México afirma a nivel internacional y en pantalla de televisión, Pedro Castillo me llamó para que yo le diera asilo. ¡Qué horror! A diferencia de lo que hizo inicialmente el ministro, ¿no? El ministro, claro. Perdón, el embajador, ¿no? Que dijo, no, lo que yo sepa no lo ha pedido. Bueno, lo ayudó un poquito, ¿no? Pero ya luego Claro, el presidente... él lo ayudó bastante. Y no, entonces, por supuesto, me llamó, yo le dije, seguramente teníamos las llamadas interceptadas, ¿no? Y no, Dios mío, el hombre lo metió adentro, le puso la preventiva encima. Es que eso, porque prácticamente lo que ha dicho es que si lo dejan irse, se va a México. O se va a pedir el asilo y vivirá en la embajada o vivirá en la casa del embajador, sabe Dios cuántos años hasta que pueda salir del país. O sea, con lo cual, eso ya no va a ocurrir por parte del Poder Judicial, prácticamente sus posibilidades son nulas. Entonces, en ese contexto, en verdad, lo que más le conviene es llegar a un acuerdo. Y ojo allí, que él incluso podría llegar a un acuerdo de colaboración también por los otros delitos. Nada lo implica, porque deben haber muchos funcionarios incorrectos que él colocó, que gente cercana a él colocó, que siguen ocupando cargos públicos. Entonces, todos ellos saldrían gracias a su dicho. Entonces, claro que es un tema interesante de negociar para el Ministerio Público, ¿no? Pero bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho en su caso. Hay mucho trecho. No, en estos tiempos es muy bueno haber estudiado Derecho, porque uno puede defenderse mejor. A veces parece un poco, políticamente suicida, ¿no es cierto?, decir la verdad. Pero decir la verdad es lo que te salva. Todos los que han tenido procesos hasta el día de hoy son procesos porque no reconocieron lo que hicieron. Básicamente, si tú no reconoces lo que haces, no te pasa nada. Y sobre todo, si lo hace delante de todo el Perú. Ahora, doctora, algunos temas sobre estado de emergencia, aprovechando que está con usted. Nuestra audiencia, y me imagino que usted ha tenido un día difícil igual que yo ayer, se pone un poco nerviosa con cosas que hemos tenido muchísimas veces. Pero la pregunta es, ¿la policía puede venir y cerrar mi tono? O sea, yo he hecho mi chocolatada y la policía viene y nos va a cerrar.
No es la idea. Es más, de hecho, el ministro en su momento dijo que estas reuniones familiares, sobre todo ahora que viene Navidad, Año Nuevo, se entiende perfectamente, no hay ningún problema, se pueden realizar. Básicamente lo que no se puede hacer es salir a marchar, hacer manifestaciones públicas, buscando pues dar opiniones, o peor aún, destruir propiedad, lesionar a las personas. Ahora, el derecho a reunirse pacíficamente sin armas, que es el derecho de protesta también, no está suspendido. En la medida en que no destruyas, o sea, lo que no... Ahora, nunca ha habido un derecho a protestar violentamente con armas. Eso no es un derecho, ¿no es cierto? Entonces, inmediatamente la policía detiene. Ahora, ¿qué pasa con las personas detenidas en esta época de estado de emergencia? Ahí ya comenzaron ayer, hay más de 70 detenidos a nivel nacional y yo calculo que va a haber un grupo grande de detenidos. ¿Esa detención es por 48 horas o por 15 días? Depende del delito, depende de lo que hayan hecho. En principio es por 48 horas, pero vamos a ver, porque si la persona es detenida en flagrancia realizando algún delito, o sea, no solo yendo a marchar, quejándose, no, sino Claro. destruyendo propiedad privada. Claro, está echando la lesionando. gasolina. Ya, Por echa ejemplo. la gasolina y tiene el fósforo. Ya. Bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí sí estamos hablando de un delito, que también puede ser el de disturbios o de grave alteración al orden, a la tranquilidad pública. Y eso implica una investigación penal. Y no necesariamente implica que me voy a mi casa. Podría ser que el fiscal pida una prisión preventiva en mi contra, si lo considera necesario. Y si En esos casos, la prevención preventiva sale por 9 meses, ¿verdad? Que es lo mínimo. 9 meses. Normalmente Entonces, sí. Podría ser por menos, ojo, pero el fiscal normalmente pide 9 meses porque se asegura con el plazo máximo. Exacto. Y como eso puede estar pasando con unas 70, 80 personas en este momento y puede seguir pasando durante el día, hay que decirlo. Las personas que han sido detenidas en flagrancia van a tener 3 meses en la cárcel, por lo menos. Por lo menos. Entonces son, o hasta 9 meses. Entonces, piénselo bien, Rosa ¿no? María, O sea, además hay un dato importante que sería bueno que la audiencia también conozca. Eso, en una reunión tumultuaria, en una protesta pacífica, empezar a causar daños a la propiedad o lesionar a las personas, eso es el delito de disturbios. Sanciona al que en una reunión tumultuaria atenta contra la integridad física de las personas o mediante violencia causa daños a la propiedad pública o privada. Y ojo, la pena es de 6 a 8 años de cárcel, o sea, es efectiva sí o sí. Por eso es que la medida de prisión preventiva es una posibilidad. Y ojo, si es que no hay proceso inmediato. Podría haber proceso inmediato y con lo cual en un mes estás con tu condena por 6 años ya en cárcel. ¿cómo es esto del proceso inmediato? ¿En qué casos procede? El proceso inmediato puede darse en cualquier caso en el que sea tan evidente lo que he hecho, tan evidente la prueba, ¿no? Que ya no haya más que discutir, porque ya está claro que eres tú el responsable. Te tienen una foto contigo echando gasolina y prendiéndole fuego. Claro, tirando la molotov. Estás grabado en el video tirando la bomba, claro. O sea, ya no hay más que discutir allí, ¿no? Entonces, en ese caso, el fiscal dice, ¿para qué me voy a gastar en una investigación? ¿Para qué voy a pedir prisión preventiva? No, voy de frente con mi proceso inmediato, presento acusación y, señor juez, en este momento usted condénelo. ¿Al señor presidente, expresidente Pedro Castillo, le puede aplicar esa norma de proceso inmediato? Se le pudo haber aplicado, solamente que yo creo que ahí la fiscal ha buscado la opción más conservadora, producto de que la flagrancia y la inmunidad no estaban reguladas expresamente en la Constitución para el expresidente. Pero sí se le pudo haber aplicado. Pero en el caso de Torres, por ejemplo, podría ser inmediato. Sí, pero el tema es que si uno sigue, o sea, la idea del proceso inmediato es que sea contra todos los investigados. Exacto. Y tampoco no podría hacer eso porque están todavía los otros ministros también en pendiente. Ojo, a los que están destruyendo la propiedad pública y privada, decirles que no tienen que ser calificados como terroristas. Esa es una gran confusión lamentable, sobre todo en ciertos sectores de la derecha por ignorancia jurídica. El Código Penal es rico en tipos penales para este tipo de conductas. No es terrorismo. El terrorismo se distingue por la pertenencia o afiliación a una organización política que busca llegar al poder con ánimo de permanencia en el tiempo. Y hay una afiliación. Acá no. Acá yo puedo ser parte de un sindicato, parte de una federación de campesinos, parte de lo que sea. Voy, incendio la fiscalía. Yo no soy terrorista. Yo estoy sujeto a una pena de 8 años, pero por otro delito. Se confunde, ¿verdad?
¿por qué esta confusión permanente, doctora? Explíquenos un Y poco. yo creo que es un problema de lenguaje, ¿no? Es como con el hurto y el robo, ¿no? Muchas Eh, veces me sacaron el teléfono de la cartera, entonces dicen, me han robado. En realidad no me han robado, es me han hurtado, porque la diferencia es que el robo es con violencia. Vienen, te empujan, te pegan y te arranchan el celular. El hurto es, me distraje, me dieron la mano en el bolso y no me di cuenta, y cuando llegué a casa me di cuenta que no estaba el teléfono. Eso es hurto, no hay violencia de por medio. Entonces, aquí es igual, ¿no? A quienes dañan la propiedad, lesionan a las personas en este tipo de expresiones, ¿no? Masivas, normalmente se dice son terroristas. Entonces se han quedado con la idea de que eso es el delito de terrorismo. Pero no, o sea, definitivamente el acto es sumamente reprochable, porque el taxista que se vio perjudicado porque quemaron su carro y ahora ya no puede trabajar, no tiene culpa de que Castillo haya dicho golpe de Estado, al contrario, no tiene ninguna culpa, ¿no? La gente que está pidiendo alimentos para sus hijos en la fiscalía o en el Poder Judicial y que ahora le han quemado el expediente y va a tener que esperar 1 o 2 años más ese niño para poder recibir la plata que el papá no le pasa, tampoco tiene la culpa, ¿no? Entonces, esos son actos, claro, que comúnmente decimos es un acto terrorista, porque es lo peor que puede ocurrir. No, pero en verdad no es el delito de terrorismo, por eso la detención no es por 15 días, es por 48 horas. Pero la pena sí puede llevarme a la cárcel. Es más, si lesiono a alguien, hay agravantes de 8 a 12 años de cárcel. Y si alguien muere, no menor de 15, ¿ah? O sea, de 15 a 35 años de cárcel. por eso, los fallecimientos que son con bala, pero no se sabe de dónde ha salido la bala, o sea, eso se tiene que estudiar ahora. Esos fallecimientos, si se llega a determinar responsabilidad, puede significar 15 años para el que disparó, sea policía, sea civil. Porque la policía tampoco tiene inmunidad para disparar a matar. No sé dónde han sacado esa historia. O sea, no hay una inmunidad para matar a nadie. No No, se por puede supuesto. disparar contra la población civil. No hay inmunidad. Eso no existe. Qué bárbaro, Claro. ¿no? Pero usted, doctora, lo habrá escuchado. No, no. Ya suspendieron todos los derechos y ahora la policía te puede fusilar. No, en verdad yo creo, Rosa María, esto se genera por un problema, ¿no? Toda la vida el delito de disturbios ha sido considerado un delito gravísimo en nuestro Código Penal, que te puede llevar a prisión. El problema es que a veces no se aplica. ¿Y qué Así ocurre, es. no? Que la gente está acostumbrada a que si salgo, voy, rompo el Poder Judicial, rompo las lunas, tiro un piedrón, no pasó nada, porque al final es parte de mi derecho a reclamar. Y no es así. Eso ya no es protesta pacífica, eso ya implica un acto de agresión. Ahora, como las personas se han mal acostumbrado, creo yo, a que pueden salir y, entre comillas, protestar, porque eso no es protesta, rompiendo cosas, dañando la propiedad, tirándole la cámara al periodista, que no se puede. Entonces, claro, han tenido que dar un estado de emergencia para dejar el mensaje claro de que eso, que ya está prohibido en el Código Penal, no se puede hacer. Pero no es que se vaya a afectar lo demás, o sea, no es que las personas no puedan reunirse, no puedan tomarse cafecito, no puedan hacer intercambio de amigos secretos, no, eso lo pueden hacer. Lo que está diciéndose nada más es algo que es evidente. Oye, lo que no puedes hacer es ir y romper cosas, ir y quemar carros, ir y pegar a las personas. Eso no lo puedes hacer, eso no es protesta. Lo demás sí, ¿no? Claro, parece un poco todo redundante, ¿no? Porque dice, pero es evidente, sí, pero a veces la población no lo tiene claro. Entonces yo creo que No lo por tiene eso claro. han dicho, ok, estado de emergencia. Entonces ahora ya lo tienen Todo todo es claro. terrorismo. Para que quede claro, ¿cuáles son los delitos que tienen 15 días de detención? Bueno, básicamente es un tema de terrorismo, ¿no? O sea, es lo Terrorismo. más grave que se pueda, organización criminal también, ¿no? Pero que no se aplicaría en estos casos, ¿no? La No gente se no está aplica, actuando. porque de nuevo, estos son disturbios. La toma de carreteras como tipo penal, ¿cuál es? Hay uno Hay un delito específico. específico, sí, el que es básicamente la obstaculización de medios de transporte o de medios de circulación, ¿no? Bueno, el capítulo del Código Penal se llama Delitos contra medios de transporte, comunicación y otros servicios públicos, porque en efecto hay varios artículos que se han previsto para este supuesto. ¿Por qué? Porque eso era algo que tampoco antes estaba sancionado y dejaba poco margen de actuación a la policía respecto de detenciones en flagrancia. Por eso se Exacto. cambió, ¿no? Y también es algo que la población no tiene claro. Desde hace muchos años atrás ya es un delito tomar carreteras o es un delito quemar llantas e impedir que los carros circulen. Eso es entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos. Pero claro, como no lo tienen, las personas no No, y porque entienden no hay así. detenciones. El problema es que no hay detenciones. Entonces, claro, yo tomo la carretera, negocio con la policía, entonces me retiro y se acabó. Pero cuando comiencen a haber detenciones, y de hecho ya hay 70 detenidos a nivel nacional,
Cuando comienzan a haber detenciones, porque la policía escoge algunos, no puede detenerlos a todos, entonces ahí el panorama cambia, porque esas personas sí están en Por flagrancia supuesto. absoluta. Entonces, si la policía filma, me tiene identificado plenamente, yo estoy con mi palo, quemando mi llanta en la carretera parado y no dejo pasar a nadie, aunque tenga una cosa en la cabeza, me tiene plenamente identificado, eso es, y el fiscal dice, inmediato, inmediato. ¿Cuántos años me puedo ir a la cárcel en esas circunstancias? 6. Efectiva, porque la pena mínima es 6 años. Así es. Sí, 6 por efectiva. estar parado en una carretera con un polo, ¿no es cierto? Defendiendo a un fulano que no sabe quién soy ni se va a acordar de mí nunca, por si acaso. Entonces, es como sentarse y decirle, oye, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? ¿Quieres que se vaya al Congreso? Perfecto, puedes protestar de otra manera, pero lo que estás haciendo no va a permitir eso. Y por el contrario, tu conducta, ¿no es cierto?, se suma a una conducta de rebelión nacional. Con lo cual, tu líder, el que tú querías ayudar, va a terminar mucho más preso. Pero además, Rosa María, hay un dato, yo creo, dos cosas, ¿no? Que son importantes que también evaluemos, ¿no? Al momento de tomar una decisión sobre qué queremos hacer con nuestra libertad de expresión, ¿no? A ver, lo primero es que el señor Castillo, ahora que está detenido, él viene solicitando, eso lo hizo en la audiencia con San Martín, ¿no? Viene solicitando el apoyo para defender una causa que él dice que está defendiendo y que él nunca va a dejar de defender. Pero perdón, a él lo detienen en flagrancia cuando se estaba yendo a México. O sea, él se iba a ir. O sea, en pocas palabras, ¿qué va a pasar si finalmente sueltan al señor Castillo? Lo que va a pasar es que se va a ir al asilo, que ya se lo han dado. ¿Él va a seguir en la lucha? Esa es la pregunta. ¿Qué lucha? Porque él no está, en este momento, no está preocupado por la lucha del pueblo, él está preocupado por recuperar su libertad y poder acogerse al asilo. Y desde el asilo no se puede luchar, por si acaso. Desde el asilo no Así puede, es. porque si no pierdo, pierdo el asilo, o sea, Si me no, dedico no hay a la opción. lucha, pierdo el asilo. Claro, Porque o cuando tú sea, eres asilado, no puedes, justamente no puedes desarrollar actividad política. exacto. Entonces ahí yo no le veo mucha opción, ¿no? Y lo segundo que también hay que valorar, ¿no? Para ver a quién le da uno el apoyo, ¿no? Yo creo que son algunos detalles que a veces en el calor, ¿no? Del debate pasan desapercibidos, pero que están. Por ejemplo, ¿no? El señor Castillo publica en su Twitter, ¿no? Una carta que es escrito a mano, ¿no? Y luego también tuitea y coloca ya con la computadora, con el texto, otro texto ahí, ¿no? Básicamente dicen lo mismo, ¿no? Pero uno está hecho a mano y el otro está escrito. Si uno se da cuenta, la palabra exhorto, él la escribe a mano sin H, ¿no? Lo cual es algo que preocupante porque además él es maestro, ¿no? Es docente. Pero en el texto de Twitter se la pone con H. La pregunta es la misma persona? No. ¿Realmente es él el que está escribiendo las cartas a mano que ahora se vienen publicando? No lo sé, no sabe. Eso también, yo creo que esos detalles también uno Ahora, debe es valorar. curioso porque le ha dicho al país que está incomunicado y ha recibido 131 visitas. Ya quisiera yo estar incomunicada así. Sí, o sea, a mí no me visitan 131 personas en 5 días, o sea, y ahí muchas personas preguntan, ¿no se puede hacer algo para restringir lo que parece a todas luces un pasacalle? Yo creo que con el tema de la prisión preventiva ya la situación va a cambiar. Porque claro, en este momento está con la detención preliminar, está el tema de que están los días un poquito corriendo por el tema de la audiencia que está pendiente de realizarse, ¿no? Pero ya en una situación de prisión preventiva eso no debería de ocurrir. No, recordemos que al señor Fujimori también en su momento se le cuestionó lo mismo, que él se estaba comunicando vía tweet, que él estaba con un teléfono celular, me parece, y se le restringieron todas esas gollerías que se le estaban dando indebidamente. Misma regla tendría que aplicarse ahora al señor Castillo, ¿no? Así es. Además, ya no estaría en un lugar temporal, ya estaría en un lugar más provisional, no porque es un tema de prisión preventiva. Ahora, ¿cuál es tu pronóstico para hoy día? Le van a dar los 18 meses solicitados, ¿no? Es lo más probable. Si uno aplica la norma, calza en todos los supuestos. Indicios Sí, pues razonables, es la condición delito del mayor de delito. 4 años, peligro de fuga, delito probado porque es en flagrancia, o sea, está muy mal asesorado, de verdad, da pena, porque podría tener una mejor asesoría legal. Lamentablemente ha tenido una mala asesoría legal casi durante todo su mandato. Casi durante todo su mandato ha tenido muy mala asesoría legal. Parece que ese ha Y sido su principal problema, ¿no? claro, porque qué tan mala será la asesoría legal que da esta medida y le renuncia, los primeros que renuncian son los ministros abogados. Y le dicen a los otros,
nos van a meter presos a todos. Landa, Salas, Chero, son los primeros en renunciar. No Aníbal Torres, que no era ministro, Betsy Chávez es la última, pero toditos renuncian. Porque es evidente que ha tenido una pésima asesoría jurídica, pero pésima. Entonces, nuestro consejo final para la defensa del señor Castillo es que reconozca todo, 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 y que colabore, y de repente sale en libertad. Con esa colaboración sale en libertad. Y que cuente, ¿no? En verdad. ¿Quiénes están mira, detrás? Si claro, es que hay cargo de alguien rebelión, claro, cargo de rebelión no, cargo de conspiración. Perfecto. Cargo de conspiración. Listo. ¿Quiénes están? Les cuento toda la historia. Y además, de Yapa te doy de todos los otros procesos también. Te cuento todo. No tengo nada que perder. Todo te lo cuento. Sí, los otros procesos sería importantísimo, Rosa María, porque ahora, si no lo que podría doctora, pasar es que... en su experiencia, los clientes se demoran mucho en aceptar ser colaborador eficaz, ¿no? Eso es casi psicológico. Sí, porque no quieren aceptar que son responsables, ¿no? Pero lo cierto es que una vez que tienen todo el panorama puesto y ven que, es que, a ver, otra opción no hay. Bueno, además que en mi caso, en el estudio, bueno, en realidad en donde yo trabajo, sí tenemos un criterio un poquito distinto. Nosotros consideramos que todas las personas tienen derecho a ser defendidas, pero todos los abogados tenemos derecho a elegir qué cosa queremos defender. Entonces, el que viene con su caso y es claro que es responsable, se le explica. A ver, porque hay gente que no lo sabe, ojo, ¿eh? Se le dice, oiga, esto que usted ha hecho, esto se llama así, se llama colusión, se llama corrupción, esto es un delito. No, pero yo no he querido cometer un delito, pero lo ha hecho, queriendo, sin querer, lo ha hecho, y esto es así. Entonces, dos opciones, ¿no es cierto? Usted reconoce lo que ha hecho, o usted opta por la vía más difícil, que es negar algo que es evidente. Y bueno, si usted opta por lo segundo, tiene que buscar otro abogado. En lo primero claro. No se le puede apoyar. Porque en verdad también sería engañar a la persona, ¿no? O sea, esta es una lucha que, como el señor Castillo, ¿no? Que no va a ganar, no va a prosperar, al contrario, va a ser mucho peor. Es imposible. Este es el caso del presidente que asesina a su mujer. Era un caso que yo usaba en clase, ¿no? Imagínense que el presidente está en el desfile militar del 28 de julio y loco, en fin, alterado por algún asunto que le pase ese día, sospecha lo que fuera de su esposa, entonces le saca la pistola, le decan, se voltea y mata a su esposa delante de todo el Perú, con 8 cámaras delante, ¿no? En todos los ángulos, y la mujer muere instantáneamente. Tú no puedes decir, yo no la maté. O sea, no, o peor, ¿no, Rosa María? Me hipnotizaron, y como me hipnotizaron no sabía lo que hacía. Claro, yo estaba alterado, no recuerdo bien, no recuerdo qué dije, yo estoy segura que ella me sacaba la vuelta con el EBK, o sea, es un disparate. Tú la mataste, te vio todo el Perú, todo el país te vio porque era el desfile militar del 28 de julio, del 29 de julio. Esto es igualito, cadena nacional. Disolver. ¿Perdón? ¿Cómo que va a disolver el Congreso? Y la gente en la calle tiene que entender que cuando piden disolución del Congreso, lo que están pidiendo es lo mismo que Castillo pide y por lo cual él está en este momento camino a prisión. Entonces no puedes pedir disolución del Congreso, puedes pedir adelanto elecciones, pero disolución del Congreso no, porque es lo mismo que él dijo en el discurso y por eso está yendo preso. Dios, pero qué desastre. Rosa María. Sí, a ver, nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Conversación de abogadas, yo sé, pero espero que hayan entendido. La gente nos entendió, a ver, o no entendieron nada. Sí, yo creo que ha estado claro, ¿eh? Ha estado claro. Clarísimo, clarísimo. Además, asesoría legal gratuita. Hay momentos que lo que es mejor es ríndete. Te comes, sí, de repente un par de años en la cárcel, pero no 18. Esa es la diferencia. O más. En el caso de ahorita, miren, si lo condenan por rebelión, la máxima es 20. Si le añades disturbios, la máxima es 8, me parece. Si le añades conspiración, porque puedes sumarla también, son 10 más. Y ahí nomás llegamos a 35. Y organización criminal, más todas las otras, son mínimo 15 años en las otras. Claro, tiene, exacto. O sea, tendría los 35, ¿no? Los 35 completos, que es el tope, y no saldría de ahí, ¿no? Claro. O sea, eso es lo que enfrenta Pedro Castillo. Creo que no ha entendido, como tú dices, el cliente dice, pero si yo no he hecho nada. No.
Te voy a explicar. Sí has hecho. Y eso es lo más difícil con eso coincido con la doctora Chan. Cuando tú le explicas a alguien lo que has hecho está mal. Y trata de darte todas las explicaciones y las excusas, y le dices, hermano, no alcanza, ¿ya? Hasta que de repente se da cuenta, ese momento es terrible, porque es el momento en que la persona dice, sí, ¿qué he hecho? Y eso es lo que le dice la esposa del presidente al presidente en el carro. ¿Qué has hecho, Pedro? Terrible. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su intervención hoy, muy clara, como siempre, y muy fácil. Ves que el derecho penal no es tan complicado. Es fácil, la Constitución es fácil, todo es fácil. Lo único que tienen que hacer es preguntar, nada más, y van a entender. Muy bien, gracias por haber estado con nosotros, Abel. Yo me despido, Nos vamos. será conmigo hasta mañana. Esperamos una jornada hoy mucho más tranquila. Esperamos eso, porque en efecto las Fuerzas Armadas se están desplegando en todo el país. Y ese despliegue también es parte de una guerra psicológica. Al final, uno plantea una narrativa y desde el Estado hay otra narrativa. Así es. Muy bien. Cuídate, Rosa María, nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.